En este video vamos a conocer el concepto de escasez, pero visto desde la ciencia económica. La escasez surge como una disparidad entre las necesidades humanas y los recursos disponibles en nuestro planeta. Recordemos que entre los recursos se encuentran los recursos naturales tales como la tierra, los minerales o el agua. También recordemos que entre las necesidades humanas están, por ejemplo, alimentarnos, tener vivienda, poder asistir a la educación, tener asistencia médica, poder transportarnos. Y que una vez resueltas estas necesidades, el hombre busca satisfacer necesidades que le causan más felicidad, como enamorarse, casarse, conformar una familia o irse de viaje. Para concluir esta primera parte, recordemos que los recursos son de carácter limitado, pues sabemos que los recursos naturales no son infinitos. En cambio, las necesidades humanas son ilimitadas. Nunca se va a poder satisfacer a todo el planeta. Y recordamos que en nuestro planeta vemos más de 7.000 millones de habitantes. Entonces, con unos recursos limitados, una población creciente y unas necesidades ilimitadas, comenzamos a esbozar el concepto de escasez. Para conocer el concepto de escasez, recordemos que todas las preguntas de la economía se derivan de querer más de lo que se tiene. Por ejemplo, queremos una ciudad segura, queremos que el aire de esta ciudad no esté contaminado, buscamos que los colegios y las universidades sean las mejores, deseamos tener tiempo para disfrutar de un partido de fútbol, de ir al cine o pasar tiempo con nuestros familiares y amigos. Pero al final, lo que se quiere obtener se ve limitado por tres cosas. Primero, por el tiempo del que disponemos. Segundo, de los ingresos que captamos. Y tercero, de los precios de los bienes y los servicios que necesitamos. Veamos cómo esos tres factores limitan a lo que deseamos. Gente adinerada y persona con salarios básicos lo enfrenta por igual. Este chico tiene en su bolsillo $50 y desea comprarse unos jeans que cuestan $50, pero también desea unos zapatos que cuestan $50. Por su parte, este ejecutivo quiere pasar el fin de semana con su familia, pero debe liderar una junta de ejecutivos en su empresa. Pero también hay una ciudad que desea mejorar el servicio de salud, pavimentar las calles y brindar subsidios a los desempleados. Pero el dinero municipal no alcanza para poder realizar todos estos gastos. Por lo tanto, decimos que el chico, el ejecutivo y la ciudad enfrentan escasez. Las elecciones que hacemos dependen de los incentivos que se nos presenten. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es una recompensa que alienta a una acción. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, si el precio del jean bajara a $30, por ejemplo, el chico tiene un incentivo para elegir comprar ese jean. Si el ejecutivo determina que su empresa está al borde de la quiebra, tiene un incentivo para quedarse preferiblemente en la junta de ejecutivos. Y por otra parte, si en la ciudad ocurre lo siguiente, si el precio del cemento o de otros materiales de construcción baja, entonces la ciudad tiene un incentivo para pavimentar las vías. Es por esto que la economía es la ciencia que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen a esas elecciones.
nosotros tenemos y habíamos visto que los dueños de los factores productivos en general son los sectores o el sector empresa. Supongamos que esto es un campo, que es uno de los factores productivos que puede tener el sector empresa, y que en ese campo este señor pone a trabajar a un empleado que va a tener un nivel de producción en una jornada de trabajo de 10 kilos o 10 toneladas de manzanas. Al día siguiente o al mes siguiente, una vez que se dio cuenta que esa producción, esa cantidad de kilos o toneladas lo pudo vender sin problema, decide contratar un segundo empleado para que acompañe ese nivel de producción. En este caso, este segundo empleado tiene un ritmo de trabajo similar, entonces también va a producir 10 kilos o toneladas, no importa de lo que estemos hablando, de manzanas. Al final de esta jornada, yo voy a tener que estas dos personas tuvieron un nivel de producción de 20 kilos o toneladas. En 2 personas o en 2 jornadas de trabajo, mi promedio es de 10 kilos o toneladas. Entonces, en este caso, 20 es mi producción, la cantidad de unidades que tengo. Y 10 es el promedio. Este promedio de producción, que yo lo puedo medir promedio por día o promedio por persona, es lo que me marca el rendimiento de mi factor productivo. Ese rendimiento es lo que hace ver la eficiencia de este factor productivo. Si yo ahora, dueño de estos factores, digo como me va bien y tengo dónde vender estos 20 productos, agrego una persona más. Pero resulta que la persona que agrego ahora, en lugar de tener un nivel de producción como tienen estos hasta ahora de 10, tiene un nivel menor. Ya sea por la ineficiencia propia de este señor, o ya sea porque se van chocando los factores, el campo quedó chico, los canastos no alcanzan, lo que fuere. Entonces, mi producción, ahora que tengo 3 personas, ¿subió o bajó? Subió, porque ahora a las 20 que ya producían estas dos, le agrego 8, que es la que está produciendo este señor. Entonces, en cantidad, en producción, mi producción subió. Ahora, mi promedio, ¿subió o bajó? Yo pasé de un promedio de 10, que ¿cómo obtenía este promedio de 10? Haciendo los 20, que era mi producción total, dividido estos 2 señores que estaban trabajando. Esto es lo que me daba mi promedio de 10. Ahora, ¿cuál es mi cálculo? Ahora tengo 28, porque en producción sí tengo más, pero son 3 personas. Claramente ya me doy cuenta que el dato no es 10, es 9 y algo. Quiere decir que mi producción subió, pero mi rendimiento, mi productividad bajó. Cuando pasa eso, claramente el dueño de los factores productivos, le hace sector empresa, va a reaccionar frente a esto. Esa reacción, esa medida que toma, se denomina innovación tecnológica. No siempre implica agregar tecnología como conocemos. A veces implica simplemente reordenar a las personas si es que se molestaban en cuanto a los espacios o les faltaba, supongamos que estamos hablando de sembrar y cosechar manzanas, que me falten canastos para las manzanas o que tenga mejores los caminos para poder llevar la cosecha. Entonces, que la demora en su cantidad no tiene que ver con una ineficiencia propia de él.
puedo cambiar a la persona y poner otra. O sea, no estaría incorporando tecnología como tal, pero sí lo que estoy haciendo es reordenando mis factores para volver a mantener mi promedio de productividad. Eso es lo que conocimos las clases pasadas como ese factor adicional de conocimiento o know-how. También puede pasar que llega un momento en que efectivamente lo que hago es una incorporación tecnológica. Entonces aquí lo que por ahí o tal vez pueda hacer es, aunque esta persona tenga un buen rendimiento, sacar de mi campo a este señor que trabaja bien pero es conflictivo o falta. Que una persona falte no quiere decir que su rendimiento sea menor, porque por ahí se dan las dos condiciones, de la que la persona es absolutamente súper eficiente y trabaja más que cualquiera, pero falta mucho. Entonces puedo cambiar uno de estos factores por una máquina computarizada, un tractor, una cosechadora. Entonces estoy agregando tecnología y voy a volver a mantener mi factor productivo. En general, cuando se produce esto en una industria, en un sector empresa, dentro de los sectores económicos, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda reorganización y reestructuración de factores productivos que sean para volver a mantener el rendimiento de una producción implica que algunos de los sectores de la economía que vimos la semana pasada, familia, empresa, Estado y el sector financiero, que alguno de estos sectores va a sufrir una disminución. En este ejemplo, si este era el sector familias y yo tengo el sector empresa, seguramente el sector empresas lo que va a hacer es dejar de contratar a esta persona y se produce acá desocupación o mano de obra desocupada. En este contexto entra el sector gobierno a jugar. ¿Por qué? Porque vimos que el sector gobierno es el Estado papá que nos tiene que cuidar. Cuando algún sector económico, como es el sector empresas, tiene acciones totalmente válidas y legales para su negocio, porque además necesito mantener la cantidad de bienes que ofrece para satisfacer las necesidades, produce una baja en la mano de obra contratada, tengo desocupación. Y al tener desocupación, yo, Estado papá, me tengo que ocupar de encontrarle solución a esto. Una primera solución es trabajar con asistencialismo. Es hoy, ya para el día de mañana, te doy, de acuerdo a los distintos mecanismos que pueda tener el Estado, la forma de que vos tengas dinero para ir a comprar tus cuestiones básicas, alimentos. Pero también tengo que elaborar un plan para que este sector familia se reinserte dentro de la estructura de la economía regional, la economía local, que fue lo que vimos el otro día. ¿Por qué? Porque si esta familia deja de tener el ingreso de este sector, también deja de consumir. Y yo, Estado, tengo más gasto porque tengo que pagar subsidios o tengo que tratar de solventar los gastos de ese sector o de esa familia hasta que se vuelva a reinsertar en la economía. Entonces, todo eso hace que en una primera instancia más de un sector se vean perjudicados, algunos de manera directa, otros de manera indirecta, pero que sea el Estado el que deba ayudar, si esto no es más que una cuestión estacional, para que este problema sea resuelto. Esto es lo que hablamos y lo que conocemos como innovación tecnológica relacionada con el principio de escasez de los bienes.